Bien, para la demostración de lo que es JPA tenemos que dirigirnos al framework que vamos a utilizar, en este caso NetBeans IDE 1.8.2. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Le damos el nombre del proyecto, en este caso JPA Application. Una vez creado el proyecto, vamos a realizar lo que es, digamos, la conexión de la base de datos directamente. Y en base a eso vamos a crear las clases entidades. Para lo que vamos a seleccionar en New la opción que dice Entity Classes from Database. En esta opción de aquí se da la conexión a la base de datos, así que seleccionamos New Database Connection. Seleccionamos el motor que estamos utilizando, en este caso es PostgreSQL. Para esto tenemos que haber instalado ya el driver dentro de lo que es la aplicación que estamos utilizando. Le damos Next. En donde dice Database, nosotros tenemos que asegurarnos que tenga el nombre de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. En nuestro caso, le habíamos puesto DBJPA. Así que ese es el nombre que nosotros debemos utilizar. Damos la password de la base de datos, probamos la conexión para confirmar que todo esté ok. Le damos siguiente. Aquí nos solicita escoger el esquema que vamos a utilizar. Como recuerdan, nosotros creamos un esquema público en public, así que le damos next y le damos finish. Como nosotros ya habíamos creado esto por efectos de práctica, nos emite un error que nos dice que la conexión ya existe actualmente. Entonces seleccionamos la conexión que ya nosotros tenemos realizada. Aquí nos salen las bases, las tablas de ciudades y países, y aquí hicimos una restauración por efectos de demostración de una base de datos, de un backup que teníamos de otra base anterior. Entonces lo que hacemos es enviar todas las tablas. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que como estamos trabajando con ORM, se necesita tener una relación entre las tablas para poder realizar el objeto relacional. Le damos clic en siguiente. Aquí le quitamos la opción de generar las anotaciones JXB. Y bueno, aquí hay dos opciones. Como lo hicimos de esta manera, lo podemos hacer que cree directamente la unidad de persistencia, que es la que nos va a permitir guardar los datos, aunque se cierre, aunque se elimine o se cierre el proceso que llamó esta o que creó esta clase. Le damos clic, bueno, aquí tenemos que seleccionar en qué paquete vamos a guardar las clases. En este caso le vamos a poner entidades. Le damos finish. Como pueden ver, se crea el paquete meta-inf, que es donde donde está creado el punto XML que guarda la configuración de la persistencia. Como ven, aquí el XML nos da el proveedor, que en este caso es Eclipse, por el IDE que estamos utilizando, NetBeans. Y crea de una vez en el mismo punto XML las clases que se han creado como entidades. Además de eso, podemos ver que aquí está las propiedades que hacen referencia a la base de datos, el nombre del usuario, el driver que se está utilizando y la contraseña de la base de datos. Esto se crea automáticamente por la opción que dejamos ingresada. En caso de que nos olvidemos o que no esté seleccionado, también lo podemos hacer directamente mediante la opción New y ponemos aquí donde dice Persistent Unit. Aquí nos va a solicitar seleccionar la base de datos que queremos utilizar, el nombre que como verán se encuentra aquí en Persistent Unit Name equals el nombre de la persistencia y le damos Finish. Esto lo que va a hacer es crear el mismo archivo que nosotros ya vimos aquí en caso de que lo hayamos olvidado. Bien.
Para poder revisar qué es lo que se ha creado, damos clic en cada una de las clases y como vemos lo que se crea aquí lo hace directamente el API de Eclipse en este caso y nos genera automáticamente las anotaciones de cada una de las clases o cada una de las tablas que dan referencia directamente a la base de datos, a las tablas de las bases de datos de cada uno. Como vemos aquí tenemos el nombre, la anotación de entidad, la anotación table, que en este caso la vamos a mantener igual, pero aquí con este cambio se le puede hacer el cambio del nombre de esta tabla, dándole el nombre que uno desee. Aparte de eso tenemos las anotaciones de los query, que simplemente lo que hace es hacer un llamado o darle directamente un nombre a un llamado específico. En este caso, como podemos ver, el name query name de tbmciudades.findAll lo que va a hacer es un query directamente a la base de datos en donde le solicita seleccionar todo de la base de datos, perdón, de la tabla de tbm ciudades. Lo mismo hace para cuando queremos hacer los filtros directamente por ciudad, por nombre, por estado y de región en este caso. Tenemos la anotación ID que, como sabrán, lo que hace es asignarle, digamos, una clave primaria a esta tabla dentro de lo que es el JPA. Y tenemos las anotaciones de columna que lo que hace es seleccionar las columnas de la base de datos y darles una declaración dentro de lo que es el sistema que estamos creando, pues, ¿no? Más abajo podemos ver que se crean también los setter y getter de cada uno de las tablas que están, de las columnas que se encuentran dentro de la tabla. Y también se crea el método público string que sirve para poder llamar y saber cuál es el contenido directamente de esa tabla. Lo mismo, exactamente lo mismo se crea en la clase de países, en la tabla países, se crea la misma información, tenemos la anotación entity, la anotación table, las anotaciones name query y lo mismo que tenemos en la tabla de ciudades, en la clase ciudades. Y bien, para esto nosotros tenemos que crear lo que son los controladores de estas clases entidades. En este caso vamos a seleccionar la clase ciudades y la clase países, y lo que es el controlador realmente es el que gestiona o el que permite que se puedan enviar los datos directamente a la base de datos. Una vez que se crea la persistencia, no simplemente queda ahí, sino que se tiene que poder enviar los datos tanto para guardar, así como si nosotros queremos eliminar algo de la base de datos. Entonces se crean los controladores JPA. En este caso le podemos dar cualquier nombre. El nombre de la clase va a estar definido realmente como uno lo desee. En este caso nosotros le podemos poner aquí, perdón, estoy mal en es new JPA controller classes from entity classes. Se selecciona las entidades que se van a utilizar, en este caso seleccionamos todo y se guarda en el mismo paquete de entidades. Entonces si vamos a revisar, podemos ver que aquí se importan se llaman los constructores de la entidad Entity Manager Factory, que es la que permite poder crear las entidades. Esta nos permite llamar a la entidad nos permite llamar a la herramienta Entity Manager, la que nos permite crear la entidad que manejará todos los cambios que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, al realizar al crear los controles JPA, también se crean las entidades de excepción en caso de que suceda algún error en el que necesita directamente mostrar una excepción, crear una excepción para que no existan problemas con el programa como tal. Todo esto lo hace directamente el
framework que nosotros estamos utilizando gracias al proveedor de la persistencia, que en este caso, como lo habíamos mencionado, era Eclipse. De esta manera nosotros nos evitamos tipear muchas líneas de código, y como esto es un estándar, una especificación, no habrá problema con ningún otro tipo de proveedor, porque lo que hace es la traducción de la información que estamos trabajando. Bien, para la demostración de cómo afecta esto directamente a la base de datos, NetBeans tiene una opción en la que nos permite crear directamente un master form para poder trabajar este tipo de información de base de datos. Entonces vamos a darle un nombre y lo mandamos en un paquete que se llame maestro, por ejemplo. Le damos next, seleccionamos la conexión de base de datos, seleccionamos la tabla. En este caso podemos elegir TVM países, le damos next. Aquí nos muestra una pequeña perspectiva de cómo va a ser el formulario. Le damos finish y nos crea el formulario con la información que nosotros tenemos. Ejecutamos y nos va a mostrar la información de la base de datos tal cual como se encuentra, y la opción de nosotros poder ingresar datos, eliminar datos y guardarlos directamente en la base de datos. Y bien, ejecutamos el formulario para poder ver qué cambios se pueden realizar. Y como podemos ver, aquí tenemos la base de datos en cuanto a lo que la tabla de países se refiere. Directamente aquí nosotros podemos ver los cambios que se van a realizar en la base de datos una vez que nosotros hagamos los cambios en dicha base de datos. En este caso vamos a crear un nuevo país. Vamos a darle... algo que es bueno saber es que las restricciones las maneja tal cual. Es decir, que si yo creo aquí, por ser una clave primaria, si yo repito la clave primaria, le ponemos aquí, podemos poner en la clave primaria 6, nombre del país Perú, y le ponemos aquí si es activo o inactivo, y le damos guardar. Nos dará un error diciéndonos que los parámetros específicamente en el query de copaís está repetido, no lo puede realizar. Entonces en ese caso realizamos un refresh y como verán no se habrá afectado en la base de datos. Y si vamos directamente a la base de datos en la que estamos trabajando y ponemos base de datos países, vemos que no se ha hecho ningún cambio hasta ahora. Volvamos al formulario, ponemos refresh y le ponemos new. En este caso vamos a crear un nuevo país, un nuevo ingreso, le damos save, ponemos refresh y como ven aquí ya se puede ver el nuevo país ingresado. Vamos a ver si se refleja directamente en la base de datos. Hacemos un refresh y podemos ver que ya está creado el nuevo país. Ahora quiero eliminar este país, entonces lo que vamos a hacer aquí es un delete. Podemos eliminar cualquier otro país, le ponemos save y al ir a la base de datos hacemos un refresh y podemos ver que efectivamente se eliminan los países. Entonces se manejan las mismas restricciones que se crearon en la base de datos. Lo que hace realmente JPA, para culminar esta explicación, es que maneja un estándar en la forma de trabajar lo que son las persistencias en relación a sus frameworks antes utilizados, como son el Hibernate, como son el Eclipse Link, el Oracle Link, el Top Link, entre otros. Y de esta manera nosotros no tenemos que aprender cada uno de estos frameworks, sino que mientras manejemos el mismo estándar de JPA, lo podremos trabajar directamente así. Muchas gracias.